Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias, Señor, por este momento, por esta hora, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo, Señor. Que esta palabra sea una gran bendición para nuestras vidas. Esta palabra, Señor, no quede nada más en el conocimiento de nuestra mente, Señor, sino que vaya más allá a nuestro ser y esta palabra sea alimento y sea vida para nuestro espíritu, Señor. Sí, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que sea una bendición para todos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Por aquellos que han de escuchar esta palabra, Señor. Amén. Vamos a leer Colosenses en el capítulo 3, en el verso 17. La palabra de Dios dice en Colosenses 3, en el verso 17, y todo lo que hacéis, todo lo que hacéis, todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El nombre denota la persona del Señor. Hacerlo todo en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. La persona del Señor es el Espíritu. Segunda de Corintios 3:17. Obrar, hacer las cosas en el nombre del Señor es actuar en el Espíritu. Esto es vivir a Cristo. Gracias, Señor, porque estamos en tu nombre, Señor. No nos rige ningún hombre, ninguna persona natural. No nos rige ningún ser humano natural. Tu persona, tu nombre, es la que nos hace hablar. Gracias, Señor. Vamos a leer Génesis, en el capítulo 9 de Génesis. Dice la Escritura en Génesis, en el capítulo 9, en el verso 1, entonces bendijo Dios a Noé, a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. El temor y el terror de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se arrastra sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos es entregado. Todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento, así como os di la hierba verde, así os lo he dado todo. La Biblia nos dice que Noé cambió la era. Noé cambió la era de la humanidad de Génesis 6. Toda esa generación que pereció en el diluvio quedó atrás. Noé cambió la era de la humanidad. La era de la humanidad de Génesis 6 se terminó en el diluvio. Ahora inicia una nueva era. Esta nueva era se inicia con sus 3 hijos. Esto llevó a la humanidad resucitada de regreso al propósito de Dios. Es decir, en el tiempo de Noé se había perdido el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Hacer que el hombre le exprese, que el hombre le represente como autoridad en la tierra. Se había perdido el propósito de Dios. Pero ahora Noé y sus hijos han regresado al propósito de Dios. Es decir, que el hombre exprese a Dios y lo represente.
Hoy en este tiempo, en esta era, solo la iglesia, los creyentes pueden cambiar la era. Esto es expresar, representar a Dios en la tierra. Este es cambiar la era. Estamos en la era de la iglesia, en lo cual todos los santos, todos los creyentes, apresuramos la venida del Señor y vamos a cambiar la era. Es decir, esta era, este sistema será destruido y entraremos a la era del reino de los 1000 años. Las religiones no pueden cambiar la era. Antes se hunden en la era. Las religiones se encuentran en el mundo y el mundo entero se encuentra bajo el maligno. Primera de Juan, capítulo 5, en el verso 18. ¿Dónde se encuentran las religiones? ¿Dónde se encuentra el mundo? Según lo que nos dice la Escritura, el mundo se encuentra bajo el maligno. Sabemos, dice el verso 18, que todo aquel que ha nacido de Dios no practique el pecado, pues el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero yace en poder del maligno. Todo ese sistema no cambiará y no va a cambiar la era. Solamente la iglesia, los hijos de Dios, hoy podemos cambiar la era. Es decir, la iglesia, los santos, cambiarán la era. Los santos atraerán la venida de Cristo para entrar en la era de los 1000 años. Las religiones no van a cambiar la era. Se encuentran en el mundo y el mundo entero se encuentra bajo el maligno. Dios aborrece la religión porque las religiones, son la influencia del maligno para todo lo contrario al propósito de Dios. Es decir, el mundo se encuentra en tradiciones, las religiones se encuentran perdidas en las tradiciones. Ellos no cambiarán la era. Ahora mismo, mire cómo las religiones se apartan de Dios haciendo su voluntad e ir en contra de Dios con sus tradiciones. Leamos en el capítulo 15, en el verso 1 del Evangelio de San Mateo, y desde el tiempo del Señor podemos ver que las religiones no son otra cosa que el estorbo para que Dios no lleve a cabo su propósito y su plan que tuvo desde la eternidad. Capítulo 15, en el verso 1. Entonces vinieron a Jesús de Jerusalén unos fariseos, escribas, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Es decir, las religiones siempre han tenido sus tradiciones, sus costumbres, sus raíces. Pero eso no cambia la era, antes la hunde. ¿Por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestras tradiciones. Hoy el mundo y siempre se van a encontrar contradicciones. Las tradiciones no son otra cosa que la influencia del diablo para que la gente no lleve el propósito de Dios. Estos fariseos hipócritas guardaban los mandamientos, pero hacían algo indebido. Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. Ellos no honraban a su padre y a su madre, pero sí guardaban sus tradiciones. Hoy el mundo entero está en esas tradiciones, sometido a tradiciones, pero me temo que no honran a su padre y a su madre. Quien hable mal de su padre o su madre, muera. Así son las religiones.
hacen cosas que Dios no ha dicho, que Dios no les pide. Dios en ninguna parte de la Escritura está pidiendo que hagan sus tradiciones, como la Semana Santa, que de santa no tiene nada. Es la semana más maligna, donde se acarrea más muerte. Pero el hombre está metido en esas tradiciones. Esas tradiciones no son otra cosa que la influencia para apartar a la gente del propósito de Dios. Antes de la caída del hombre, Dios había dispuesto que éste se alimentara solo de la vida vegetal. Estamos en capítulo 9. Dios había provisto, antes de la caída del hombre, había dispuesto que éste se alimentara solo de la vida vegetal, o sea, de la vida que nutre y hace germinar. ¿Cuál fue el motivo por lo cual Dios ahora les cambia la alimentación y pueden ellos comer animales, corderos? Después de la caída, el hombre necesita alimentarse no solo de la vida vegetal, sino también de la vida animal. ¿Por qué el hombre tiene que alimentarse de la vida animal? Su alimentación era legumbres, pero ahora en el capítulo 9, en el verso 3, todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento, así como os di la hierba verde, así lo he dado todo. Ahora pueden comer alimento, carne. Antes de la caída, Dios había dispuesto que éste se alimentara solo de la vida vegetal, o sea, de la vida que nutre y hace germinar. Pero después de la caída, el hombre necesita esto, necesita alimentarse no solo de vida vegetal. ¿Por qué el hombre, por qué hoy nosotros los seres humanos necesitamos comer los alimentos, el alimento de corderos, no solo de la vida vegetal, sino también de la vida animal? ¿Por qué nosotros necesitamos comer de la vida animal? Todo no es por hacerlo, porque Dios tiene un propósito. Fíjese bien por qué Dios le dice al hombre caído que ahora necesita también comer de la vida animal, lo cual supone derramamiento de sangre. Es decir, implica que él necesita ser redimido. Cuando matamos un cordero para comérnoslos, tenemos que pensar que necesitamos la redención. Cuando aquellas personas se comen aquel animal, debemos de pensar que necesitamos redención. La gente no piensa, no pensamos que esto trae para nosotros algo que nos puede salvar, la redención. La redención. La redención que los judíos y todos del tiempo de Adán, ellos practicaron, era sacrificar corderos para su redención, para perdón de sus pecados. De la misma manera, ahora Dios le habla a Noé que él necesita comer también de alimento de la vida animal, para que recuerde que necesita redención. Cada vez que comamos de la vida animal, allí nos debe recordar que necesitamos redención, la cual de la vida animal, la cual supone derramamiento de sangre, implica que él necesita ser redimido. Hebreos 9:22, Éxodo 12, Génesis 9:6. Aquí inicia el gobierno humano. Vamos a leer Génesis en el capítulo 9, en el verso 6. El que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo el hombre.
Génesis 9:6. Génesis 9:6. Aquí inicia el gobierno humano. En el huerto, antes de la caída, el hombre se hallaba directamente bajo el gobierno de Dios. Es decir, antes de la caída, Adán y Eva estaban sujetos al gobierno de Dios. No perdamos esta palabra, gobierno de Dios. Después de la caída, el hombre se hallaba directamente. Después de la caída, el hombre se hallaba directamente, o sea, se regía por su conciencia. Una vez que el hombre cayó, entonces ahora la conciencia gobierna al hombre. Sin embargo, tal gobierno fue ineficaz. Su conciencia ya no lo pudo gobernar. El hombre se degradó aún más hasta sumirse en perversidad, en lo que dice Génesis 6:5. Allí se vio que el hombre, su conciencia ya no le funcionó. Hoy serán los tiempos como los tiempos de Noé, donde el hombre, su conciencia ya no le funcionó, ya no le funciona. Es decir, Dios puso la conciencia para que el hombre fuera gobernado por su conciencia. Hoy vemos que la conciencia ya no detuvo a la humanidad. Por tanto, después del diluvio, Dios autorizó al hombre regir sobre su semejante. Es decir, ahora tu conciencia ya no te gobierna. Ahora Dios dice, te pongo una autoridad. Te pongo una autoridad para que la autoridad te gobierne. Y allí es donde dice en Romanos 13 que Dios puso toda autoridad. Las autoridades son puestas por Dios para gobernar a las personas, porque las personas, su conciencia ya no los gobierna. Necesita que un hombre los gobierne, que seres humanos, aunque caídos y degradados, sean la autoridad de las personas. ¿A qué tal grado ha caído la humanidad? Donde ya no somos gobernados ni por Dios ni por la conciencia. Esto dio comienzo al gobierno humano. En aquel tiempo no era la autoridad delegada de Dios, esto era una sombra del reino de Dios. ¿Quién era la autoridad? Cuando Noé y sus hijos bajaron a la tierra, Noé era la autoridad para su familia. Capítulo 9 en el verso 8. Entonces habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendencia después de vosotros, y con todo animal viviente que está con vosotros, las aves de los ganados y todos los animales de la tierra que están con vosotros, todos los que salieron del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con vosotros. Nunca más, dice el Señor, nunca más. Nunca más volverá a ser aniquilada toda carne por las aguas del diluvio. No habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios en el verso 12, esta es la señal del pacto que hago por generaciones perpetuas entre yo y vosotros y todo animal viviente que está con vosotros. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre yo y la tierra. ¿Quién de nosotros no ha visto el arco iris? El arco es la señal de que Dios jamás va a destruir a la humanidad con agua. Jamás volverá a la tierra un diluvio en el cual destruirá el agua, en el cual destruirá toda carne. Estará el arco en las nubes y lo miraré para acordarme del pacto perfecto entre Dios y todo animal viviente, de toda carne que hay sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra.
Este es un pacto. Ahora leamos Apocalipsis en el capítulo 4, en el verso 3. Apocalipsis 4, en el verso 3. Y miremos lo que Juan vio. En el capítulo 4, en el verso 3. Dice, después de esto, en el verso 1, miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Al instante yo estaba en el espíritu, aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos sentados en tronos. Fíjese bien, el arco iris es una señal del pacto que Dios hizo con el hombre y con todos los seres vivos, por el cual él no los destruirá de nuevo con un diluvio. Génesis 9, 8 al 17. Este libro nos muestra que Dios juzgará la tierra y a todos sus habitantes. El arco iris alrededor del trono significa que Dios es el Dios del pacto, el Dios que da su palabra y cumple. Este es el pacto, esta es su palabra que Dios le dio a Noé, de que jamás volvería a terminar toda carne con un diluvio. El Dios fiel que guarda su pacto, mientras ejecuta su juicio sobre la tierra, Él no juzgará al hombre nuevamente con un diluvio, ni destruirá toda la humanidad, sino que perseverará parte de la humanidad para que sean las naciones que habiten en la nueva tierra para gloria suya. Apocalipsis 21, 24 y 26. Aquí hay algo muy importante. Dios no va a destruir a la humanidad con un diluvio. Cuando venga el fin de esta era y que cambiemos la era, Dios va a hacer esto. Cuando venga el fin, Dios no va a destruir a toda la humanidad. Eso lo podemos ver nosotros en Apocalipsis 21, 24 al 26. Él no juzgará al hombre nuevamente con un diluvio, ni va a destruir a toda la humanidad, sino que perseverará parte de la humanidad. Es decir, para entrar a la era que viene, parte de la humanidad no va a perecer, porque ¿quién va a vivir como nación? ¿Quiénes van a entrar a las naciones? Esa parte, esa gente que entre al reino de los 1000 años y sea las naciones, esa gente no va a perecer en el fin de esta era. Parte de la humanidad serán las naciones que habiten en la nueva tierra para gloria suya. Apocalipsis capítulo 21, en el verso 24 al 26. Capítulo 21, verso 24 al 26. Dice lo que dice el verso 24. Y las naciones andarán a la luz de ella. Las naciones. Esta es la parte de la humanidad que no será destruida. Dios va a destruir este mundo maligno y perverso, pero parte de la humanidad no será destruida. Y las naciones andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria a ella. El verso 23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. Si quiere, leemos nosotros lo que dice el capítulo 21. Capítulo 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La revelación que este libro contiene está compuesta de señales. Y dice,
Y oí una gran voz que salía del trono que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él fijará su tabernáculo con Dios, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Pero lo que leímos acá en el capítulo 21, en el verso 24, dice: y las naciones andarán a luz de ella. Las naciones, son personas que no recibieron a Cristo. Son personas que pasaron a ser parte de las naciones en el reino de los 1000 años. Pero aquí no fueron creyentes nacidos de Dios. Los nacidos de Dios son lo que dice el capítulo 21. La ciudad se halla establecida en cuadros. Y la ciudad dice: vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo. Esta ciudad no es una ciudad material física, sino somos todos los redimidos, todos los que hemos recibido al Señor. Pero en el capítulo 24 está diciendo: y las naciones andarán a la luz de ella. Esta es la parte de las personas que no morirán cuando Dios termine con esta era. El arco iris es una señal de que Dios se ha comprometido a no terminar este mundo, este universo con agua. Dios, en aquel tiempo, no era la autoridad delegada. Dios era una autoridad delegada de Dios. Es decir, era una sombra del reino de Dios. O sea, Noé y sus hijos eran una sombra del reino de Dios como realidad. Hoy es la iglesia. La iglesia es la que puede cambiar la era. En la era de la iglesia, hoy, cuya manifestación será el reino de los 1000 años. Génesis capítulo 9, en el verso 9. Y aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. En el verso 18 del capítulo 9, ahora bien, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, fueron Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé y de ellos se llenó toda la tierra. Toda la tierra que hoy existe, toda la humanidad que hoy existe hoy, venimos de estos tres, de Sem, Cam y Jafet. Todos venimos de los hijos de Noé. Después comenzó Noé a labrar la tierra. Estos tres fueron los hijos de Noé, los que poblaron la tierra. En el verso 20, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, bebió del vino y se embriagó y se desnudó en medio de la tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron su manto y se lo pusieron sobre los hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como tenían vueltos los rostros, no vieron la desnudez de su padre. Noé despertó del efecto del vino y supo lo que había hecho su hijo más joven. Según lo que nos dice aquí en Génesis 9, el fracaso de Noé. Este fue el fracaso de Noé, al haber plantado una viña y embriagarse. Este fue el fracaso de Noé después de haber tenido éxito en su labor bajo la bendición de Dios. Génesis 9:1. Noé se embriagó con el vino de sus viñas y se comportó irresponsablemente al punto de desnudarse, sin percatarse de ello. En toda experiencia espiritual, debido a nuestra naturaleza pecaminosa y caída, tenemos que estar siempre cubiertos al venir a la presencia de Dios. Es decir, tenemos que ir a la presencia de Dios, pero cubiertos, nunca desnudos. En términos espirituales, nuestra cobertura es Cristo.
Siempre que vayamos ante el Señor tenemos que llevar nuestra vestimenta, es Cristo. Estar desnudos en términos espirituales es perder a Cristo como nuestra cobertura en la presencia de Dios. Noé, como padre de familia y el líder de la humanidad, no era la autoridad delegada de Dios en la tierra. Aunque Noé falló, los descendientes de Cam fueron malditos debido que Cam puso al descubierto el fracaso de la autoridad delegada de Dios. Génesis capítulo 9, en el verso 22. En Génesis capítulo 9, en el verso 22, dice: los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Luz y Aram. Y aquí podemos ver cómo Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos. ¿Qué estaba haciendo Cam? Número uno, estaba hablando mal de la autoridad de Dios. La otra era que estaba hablando mal de la autoridad que puso a Noé. Dios puso a Noé como la autoridad. Cuando Cam habló mal de la autoridad, estaba hablando mal de Dios que lo puso. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, descubrió sus errores, descubrió sus fracasos, descubrió su caída. Eso fue lo que hizo. Cuando nosotros descubramos los fracasos de la autoridad y lo divulguemos, estamos en la misma condición que Cam. A veces los hijos quieren juzgar los defectos de los padres, los errores de los padres, y los ponen al descubierto. ¿Cómo es poner al descubierto los errores de los padres? Es andar divulgando lo que es su padre, cómo vive su padre y lo caído que está su padre. Ese es descubrir su desnudez, descubrir sus errores. Hay hijos que quieren descubrir los defectos de sus padres. Hay otros que hasta cuidan a sus padres a ver qué tan perfectos son. Ni lo intenten. Porque aquellos que llegan a descubrir los errores de los padres pueden caer en la maldición, como Cam. No conviene andar investigando los errores de los padres. No conviene. Porque podemos caer en divulgar. Y eso significa descubrir los errores. Cam descubrió los errores de Noé y fue y le dijo a sus hermanos. Ahí está. No sé con qué palabras se dirigió a sus hermanos con respecto a Noé, pero no ha de haber sido palabras agradables, por lo cual Dios en Noé maldijo a Cam. Esto puede ser algo muy edificativo para nosotros. Los errores que veamos en nuestras autoridades, en nuestros padres, debe de ser para nosotros algo muy significativo. Es decir, a respetar la autoridad. Miren lo que hizo Set y Jafet. Tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y andando hacia atrás, cubrieron su desnudez de su padre. La Escritura nos dice, por ejemplo, leímos un pasaje ahorita en el capítulo 15 del Evangelio de San Mateo. Y fíjese bien que aquí el Señor le habla a los escribas
que fueron a él, porque no guardaban las tradiciones. Mire lo que hacían estos hombres. En el capítulo 15 del Evangelio de San Mateo, 15:1. La Biblia dice que ellos vinieron ante el Señor a decirle por qué sus discípulos no guardaban las tradiciones y no se lavaban las manos para comer. Respondiendo, él les dijo: ¿y por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestras tradiciones? Hoy estamos viviendo los tiempos más difíciles, más difíciles. Mucha gente ni siquiera se da cuenta que estamos viviendo los tiempos más difíciles. Hay otra clase de gente que ni siquiera se da cuenta que el diablo lo trae enredado en el mundo. Hay otro grupo de gente que le vienen cosas, fracasos y tienen problemas, pero no se dan cuenta que es el maligno que los trae allí. Así vive la humanidad, no tiene sabiduría. Por eso el diablo está escondido y estaba atrás de todos los problemas que hay en la humanidad. El Señor les dijo, porque Dios dijo: honra a tu padre. Honrar al padre es hablar bien, y honra a tu madre es hablar bien. Hablar bien es no descubrir su desnudez, ni descubrir sus errores. Honra a tu padre y a tu madre. Honrar es hablar bien del padre y de la madre. Pero dirá usted: ¿cómo puedo hablar bien de alguien que no está bien? Porque todos así actuamos. Cuando Dios pone la autoridad, debe de someterse la persona a la autoridad, porque la autoridad no se puso sola, sino la puso Dios. Y al hablar mal de la autoridad es hablar mal de Dios. Estos hipócritas vivían en la religión y sus tradiciones y se comportaban de acuerdo a sus tradiciones muy rigurosas y tenían mandamientos y mandatos que ni siquiera existen en las escrituras, pero tenían un problema: no honraban a su padre y a su madre. Los tenían abandonados, no les daban el sustento, no les daban un regalo, no les daban nada. Pero acá afuera se vestían como hipócritas, con vestiduras blancas, pero por dentro estaban llenos de alacranes y de víboras. Honra a tu padre y a tu madre. Y dice: y quien hable mal, por esto le sucedió a Cam. Quien hable mal de su padre o su madre, que muera, dice. Pero vosotros decís, fíjense lo que decían ellos: cualquiera que diga a su padre o a su madre, ya es ofrenda a Dios, todo lo mío con que hubiese sido beneficiado. Es decir, estos hipócritas, según ellos, todo se lo daban a Dios, todo, 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 ofrendaban de todo, pero tenían a sus padres abandonados. Estamos viviendo los tiempos más difíciles, donde hoy los hijos no se hacen responsables de los padres cuando ya llegan a la vejez. Toman el camino más fácil de agarrarlos y llevarlos a los asilos, y allí los abandonan. Ya se les olvidó lo que sus padres hicieron cuando eran niños. Así vive el mundo perdido. Dice en el verso 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Ya no. Hoy en día los hijos aún llegan a quitarle la vida a sus padres, pero sí están llenos de religiones y llenos de ídolos y de guadalupanas por todos lados. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado la palabra de Dios por sus tradiciones.
Ahora fíjese lo que dice el apóstol San Pablo tomando esta palabra también en Efesios en el capítulo 6, en el verso 1. Porque seguramente desde entonces ya se vivía de esta manera. Es decir, Cam es el padre de todos aquellos que deshonran a sus padres. Lo que hizo Cam ante sus hermanos fue deshonrarlo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hoy la humanidad no se da cuenta de estos mandamientos, de estas ordenanzas, porque la humanidad está enfrascada en palabras vanas. ¿Cuánta gente está enferma y se curan por aquí y se curan por allá? ¿Sabes cómo debes de obtener tu sanidad? Honra a tu padre y a tu madre. Y vas a tener muchos días sanos y vas a llegar a la edad que Dios dispuso para el hombre. Quieren curar sus enfermedades que son pecaminosos, enfermedades que surgieron por la desobediencia, las quieren curar hoy con la ciencia. Le han dado la espalda al Señor. Han seguido el camino de Cam, deshonrando a su padre. Por esa causa, Cam recibió la maldición de Noé. Leamos capítulo 9 de Génesis. Capítulo 9 y dice en el verso 22, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Eso es algo serio. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros, andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como tenían vueltos los rostros, no vieron la desnudez de su padre. Estos otros dos fueron muy precavidos. Dice, y Noé despertó del efecto del vino y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y añadió, bendito sea Jehová, el Dios de Sem. Y sea Canaán su siervo, ensanche Dios a Jafet, y habite él en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Noé vivió después del diluvio 350 años, y fueron todos los días Noé 950 años, y murió. A fin de asegurar al hombre de que jamás volvería a ocurrir un diluvio que destruyera la humanidad y la tierra, Dios hizo un pacto con Noé, con su descendencia y con todo animal viviente. Génesis 9:17. El arco iris era una señal de la fidelidad que Dios muestra al hombre al guardar su pacto. Dios mismo es fidelidad. La fidelidad es Dios mismo. Primera de Corintios 1:9. Él es fiel a su palabra. Y su palabra es el pacto. Primera de Juan 1:9. El arco iris representado nuevamente al final de la Biblia, Apocalipsis 4:3. Allí nos habla que la fidelidad de Dios permanece para siempre. Apocalipsis 21:28. El fracaso de Noé, este fue su fracaso, de haberse embriagado y haberse desnudado. Pero la bendición que dio Noé a Sem y a Jafet fueron bendecidos porque
respetaron al gobierno al cubrir su fracaso. Es difícil. De la autoridad delegada de Dios y no verlo, no ver sus fracasos. El fracaso de un líder en el gobierno divino es siempre una prueba para el creyente. Poner al descubierto tal fracaso hace que nos relacionemos negativamente con asuntos del propio gobierno de Dios. Y así perdamos la bendición de Dios. Hablar mal de la autoridad, perdemos la bendición de Dios. Si permanecemos en la posición correcta, sujetos al gobierno de Dios, el fracaso de un líder se convertirá en bendiciones para nosotros. Es decir, el fracaso de Noé para Cam fue un fracaso. Para Sem y Jafet fue una bendición. Por eso, el fracaso de un líder se convertirá en bendiciones para nosotros, como fue para Sem, el primogénito de Noé. Sem es el antepasado de los hebreos, los judíos. Sem es la descendencia de Abraham. Según las palabras proféticas de Noé respecto a sus 3 hijos en los versos 25 y 27. Sem fue bendecido al tener a Dios como su Dios. ¿Qué significa? Es decir, Sem siempre edificó una tienda. ¿Qué significa una tienda? Una tienda, un lugar, es un lugar donde las personas pueden morar, pueden descansar, tener paz y disfrute. El que Jafet morase en las tiendas de Sem indica que para Jafet y sus descendientes fuesen bendecidos y disfrutasen de Dios como descanso y paz y disfrute y salvación. A ellos tenían que habitar en las tiendas de Sem. Cuando el Señor Jesús vino como simiente de Abraham y como descendiente de Sem, Él se convirtió en aquella tienda, en aquel tabernáculo. Juan 1:14. Cuyo consumación será la nueva Jerusalén, como la tienda suprema de Sem. Fíjese hasta dónde abarca una bendición. Tenemos a Sem, tenemos a Abraham, tenemos a Cristo, tenemos la iglesia, tenemos el tabernáculo. Ahora ya el tabernáculo y la tienda no es un asunto material. El tabernáculo es Dios. Dios estará en la eternidad como el tabernáculo de Dios, con los hombres por la eternidad, en la cual morarán los numerosos santos del Antiguo y del Nuevo Testamento, procedentes de todas las naciones, para ser participantes en la eterna bendición de la vida eterna. Apocalipsis capítulo 21 en el verso 3. Apocalipsis 21 en el verso 3. Y allí podemos ver nuestro descanso, nuestro reposo, nuestra tranquilidad. 21:3. Y oí una gran voz que salía del trono que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Es Cristo el tabernáculo de Dios con los hombres. Él fijará su tabernáculo con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hoy, al final de esta era y en la eternidad, se terminó todo y toda la humanidad, todos los creyentes, todos los que recibimos al Señor, habitaremos en el tabernáculo de Dios, que es Cristo Jesús. Amén.